Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más. Soy Manuel Pinto, analista en XTV, y en este vídeo lo que vamos a intentar es explicar lo que ha ocurrido en estos últimos días tras las últimas reuniones de los bancos centrales. Reunión, en primer lugar, la semana pasada del Banco Central Europeo, reunión de ayer de la Reserva Federal y de esta mañana, este mediodía, del Banco de Inglaterra, y a la vez intentar ofrecer algunas oportunidades después de ambas reuniones. Así que, por tanto, en este seminario, en este vídeo, vamos a hablar sobre ese entorno de la renta fija e ideas de inversión que nos dejan estas reuniones de los bancos centrales. En primer lugar, lo que podéis ver en pantalla pues son el rendimiento que están teniendo las diferentes inversiones en renta fija. Veníamos de un 2022 en el que esperábamos que desde luego fuese el 2023 el año de la resurrección, un 2022 caótico para la renta fija, con grandes pérdidas para los inversores y que esperábamos recuperaciones significativas. Como podéis ver en la tabla, pues realmente lo que estamos viendo es principalmente subidas, como podéis ver en créditos apalancados, que lo que podéis ver en esta tabla es el 9,8% que están obteniendo a lo largo del 2023. Recordad, 2023 es la rentabilidad que se muestra en este gráfico, la rentabilidad a un año, 3 años, 5 o 10 años. Podéis encontrar también que las inversiones en high yield en Estados Unidos, Estados Unidos, están ofreciendo un 5,5% a lo largo del año. En emergentes, en moneda local, ¿vale?, diferenciado de moneda dólar, en moneda local están ofreciendo un 5,4%, están ofreciendo mejor rentabilidad este año las monedas o las divisas locales que el dólar. Floating rate, que son los flotantes, que cambian según los tipos de interés, duraciones cortas de investment grade, emerging, de emergentes de high yield, también ofreciendo un 3,4%, treasuries a muy corto plazo, aquí veis bonos soberanos emergentes en divisa dólar. Investment grade, recordar investment grade es corporativos de grado de inversión, es decir, de empresas. De 1 a 3 años, rentabilidad de los bonos a corto plazo, de los bonos gubernamentales, los treasuries americanos, municipal, que son como los bonos, pues como si dijésemos de comunidades autónomas, ¿no?, municipales, que están protegidos contra la inflación, los TIPS, el aggregate bonds o pues lo que podéis encontrar en la parte baja de la tabla, que son los vencimientos a más largo plazo. Recordar que cuanto mayor es la duración que tienen los bonos, pues mayor es el riesgo también que ofrecen esos bonos y mayor es el porcentaje en el precio que pueden cambiar la valoración en precio tanto a favor como en contra en los bonos, ¿no?, por los diferentes cambios que puede haber en las decisiones de los bancos centrales, crecimiento económico, inflación y las diferentes variables que entran en juego a la hora de valorar los bonos. Así que, por tanto, aquí lo que os he intentado representar es en qué panorama, en qué entorno estamos. La verdad es que los bonos a 7-10 años, ahora mismo ofreciendo rentabilidades negativas, sería, en el caso de finalizar así, la primera vez en la historia que fuera 3 años consecutivos con caídas en la rentabilidad de los bonos. Aquí se suma tanto el precio como el cupón y sería algo histórico que veremos a ver si de aquí a finales de año hay alguna modificación, teniendo en cuenta que hay una nueva reunión en noviembre de la Reserva Federal. ¿Qué pasó ayer, en primer lugar, en la reunión de la Reserva Federal? Pues como podéis ver, os he puesto pues un avión en ese soft landing, hard landing, en el que se diferencia un poco los análisis que podemos encontrar en los mercados. La reunión de ayer, pues como ya habréis visto, la Fed dejó las tasas de interés en los tipos actuales, no hubo ninguna modificación. Lo que sí podemos ver son 12 funcionarios de la Fed que ven un alza más a lo largo del 2023, mientras que 7 funcionarios lo que ven es el mantenimiento de los tipos como los estamos viendo en estos momentos. Así que, por tanto, sigue habiendo diferencias que, según vayamos conociendo más datos macroeconómicos, pues irá moviéndose esas posibilidades tanto a favor o en contra de ver nuevas subidas de tasas. Las Fed ve tasas más altas durante más tiempo, esto es una de las grandes novedades, es decir, antes podíamos pensar que el mercado descontaba, hace ya, acordaros, muchos meses, que el mercado descontaba incluso en 2023 una caída de tasas, una bajada de tasas, 2024 después más bajadas de tasas, y ahora lo que estamos viendo desde luego son tasas altas durante un periodo de tiempo más prolongado. Además, se modificaron los cambios en las proyecciones de empleo, de Producto Interior Bruto, etcétera, que veremos ahora.
Este es el dot plot, el programa el diagrama de puntos, ¿vale? En el que podéis ver, como os decía antes, los 12 miembros de la FED que ven en 2023 un cambio o una subida en los tipos de interés, mientras que 7 miembros de la FED lo que ven es que los tipos se mantengan en los niveles actuales. Aquí lo que podéis ver también es que en la línea verde, que son las estimaciones actuales, lo que se ve es que los tipos de interés de cara a 2024 suben. Anteriormente pues estaban más reflejados a bajadas de tasas de interés en la línea morada, y sí, lo que se mantiene ahora pues son proyecciones de tasas de interés más altas de cara a los próximos años 2024-2025, cuando esperábamos más caídas de tasas. Y como decíamos, 12 funcionarios o 12 miembros de la FED que ven una subida de tasas, mientras que 7 de ellos ven que podría mantenerse. Las proyecciones, como podéis ver, en este sentido hay un cambio sobre todo en Producto Interior Bruto. La principal sustento el que se basa la FED ahora mismo es en los datos macroeconómicos. La verdad que los datos macroeconómicos de Estados Unidos son mucho más positivos que los datos macroeconómicos, por ejemplo, de Europa, y aquí lo que vemos es esas proyecciones, un cambio en el Producto Interior Bruto al 2,1% de 2023 respecto a la proyección de junio, que era del 1%, el 1,5% de proyección de cara al 2024, cuando en junio se preveía simplemente un 1,1%, el cambio en el desempleo del 4,5 al 4,1%, y como veis las tasas de la FED que suben medio punto. Se esperaban en el 4,6 y ahora mismo se estima en el 5,1 en 2024, así que prácticamente sin cambios en 2024 y con pequeñas caídas en 2025. Preocupación sobre todo también en cuanto al speech, a la rueda de prensa de Jerome Powell, en el que se hablaba sobre las dificultades que tiene ahora mismo para definir cómo está la situación económica, el entorno, el escenario económico. No lo tienen claro. Es verdad que hay mucha gente que dice, oye, prefiero una persona que me diga la realidad, prefiero que me digan, oye, no sabemos hacia dónde va a ir la economía, que una persona que esté 100% segura de algo y que luego se vaya equivocando, ¿no? Y recordar, Jerome Powell en su momento ya habló sobre una inflación transitoria. Bueno, pues en muchos momentos se ha ido equivocando en los comentarios, como hacemos todos, que ha ido ofreciendo sobre la situación económica, y que ahora pues ha intentado evitar en la rueda de prensa de ayer ante pues esa incertidumbre que vemos cada vez en los datos de inflación, etcétera, de todos los países realmente. La rentabilidad de los bonos a 2 años, como decíamos antes, pues la inflación se espera por debajo del 3% en 2024, esos cambios de proyección, y que no llegue al objetivo que tiene la Reserva Federal hasta el 2% de 2026. En cualquier caso, ayer a mí a lo que me pareció por lo menos fue un cambio en cuanto al mensaje. Ayer fue la primera vez que lo primero anteriormente era combatir la inflación, y ayer lo primero era llegar a la economía a un soft landing, un aterrizaje suave. Eso yo creo que está cambiando un poco ese panorama, cambiando un poco esa agresividad en las subidas de tasas, y para mí que lo que quieren ver es principalmente cómo está la economía, principalmente el empleo, principalmente los profits de las empresas, que al final tiene una repercusión directa evidentemente sobre el empleo, la repercusión en el Producto Interior Bruto, PMIs, etcétera, etcétera, y con ello pues el intentar que con esa subida de tasas no perjudique a una ya debilitada economía americana. Datos de viviendas, hipotecas, hay que recordar que están ahora mismo por encima del 7%, y realmente pues lo que quieren es evitar esa contracción enorme en la economía americana, ¿no? Y aquí lo que vemos es la rentabilidad del bono a 2 años. Los bonos a más corto plazo, recordar que tienen mayor correlación con las decisiones de los bancos centrales, y el bono a 2 años ayer llegando al 5,13% en los máximos desde los últimos 16 años. La estimación del mercado, que opina en estos momentos o descuenta poco a poco, parece que ha ido subiendo, y sobre todo desde el finales de agosto, esto es prácticamente en el corto plazo, que descontaba 4,2% el objetivo de la Reserva Federal en diciembre de 2024, y que, como habíamos visto anteriormente, que en las proyecciones de la FED estaban en el 5,1% y que el mercado descuenta en el 4,7% después de haber subido desde el 4,2%. Así que, por tanto, realmente se recortan drásticamente las esperanzas que tiene el mercado sobre el recorte de tasas en 2024, y parece que ahora mismo pues es el escenario principal de la FED y poco a poco parece que del mercado.
La curva de tipos de cómo ha ido evolucionando de la semana pasada, que os he puesto las dos fechas, del 20 de septiembre y del 13 de septiembre, ¿vale? El día 13 y el día 20, el día 13 en rojo, y cómo ha ido modificándose principalmente los tramos más largos de la curva en apenas una semana. En los tramos cortos pues no han cambiado mucho, como decíamos, son los más dependientes de las decisiones de la Fed, y al decidir la Fed mantener las tasas sin cambio, pues apenas ha habido cambios en el rendimiento a corto plazo de los bonos. Sin embargo, sí que en el largo plazo se ha notado algo más de diferencia. Soft landing, hablábamos antes, esa preocupación de Jerome Powell y de todos los miembros de la Reserva Federal, no es algo nuevo. Os he puesto algunas noticias o titulares que podríamos encontrar 2007, recordar pues que 2007 fue la antesala de esa crisis subprime, de esa crisis financiera brutal que vivimos en los mercados financieros, y que ya por entonces, como podéis encontrar en los principales medios de prensa, se hablaba sobre un posible soft landing, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo también es cada vez más pues esa preocupación sobre el soft landing. Después de esto y después de ese entorno en el que vemos esa pausa en la Reserva Federal y las posibles decisiones de una nueva subida en el mes de noviembre, al final lo que queremos todos es pensar qué podemos hacer, ¿no? Vemos en los medios de prensa, vemos en todos sitios que no paran de subir las tasas, que no paran de subir en general pues los tipos de interés, Euribor en Europa, las tasas hipotecarias en todos lados, y bueno, pues queremos siempre ver algunas oportunidades que podríamos considerar atractivas. En este caso, nosotros creemos que lo mejor en Estados Unidos es poder posicionarnos en la parte más baja de la curva, en la parte de 0 a 1 años, en bonos de 0 a 1 años que están ofreciendo ya rentabilidades a lo largo del año de más del 3,5%. Este ETF, recordar, un fondo cotizado que nos permite replicar un índice de referencia, véase un índice de renta variable, materias primas, en este caso de renta fija, bonos de 0 a 1 año de gobierno americano, y que pues como podéis ver en imagen está compuesto en un 38% en este caso, aunque no esté señalizado, 38% de efectivo, de cash, 62% de bonos a corto plazo de Estados Unidos. Exposición a bonos americanos, es un ETF que podéis encontrar bajo las siglas o el ticker IB01.UK, de acumulación en dólares, compuesto por 43 bonos con una desviación muy pequeñita, lo cual es el riesgo, la volatilidad que ofrece ese ETF, que es muy pequeñita, del 0,61, un TER, que es la comisión de gestión, del 0,07, vencimiento de 0,1 años, pues del 0,32 años, con un cupón medio del 0,58 y una yield to maturity de 5,35 debido al precio que tiene el ETF, ¿no? Entonces, aquí pues lo que pensamos en esos catalizadores, y como podéis ver en la gráfica, es las subidas que ha tenido este ETF, pues es las decisiones de la Reserva Federal, la posibilidad de generar un rendimiento, porque el capital a día de hoy sin mover pues nos está perdiendo poder adquisitivo debido a cómo está la inflación, y con este producto lo que creemos es que es muy oportuno debido a que nos permite generar rendimientos antes de poder cambiar o poder subir la duración que tengamos en la cartera, ¿vale? Es decir, lo que creemos es que es una buena oportunidad en el corto plazo, debido a que todavía en Estados Unidos creemos que en el largo plazo los bonos pueden seguir subiendo en su rentabilidad. Recordar que si un bono sube en rentabilidad, baja en el precio. ¿Por qué creemos esto? Creemos que los bonos a más largo plazo no solo dependen de las decisiones de los bancos centrales, sino que también dependen de la evolución de los datos macroeconómicos. Cuanto mejor sean los datos macroeconómicos, más sube el rendimiento a largo plazo de los bonos. Cuanto peor son esos datos, baja la rentabilidad. Lo que pensamos es que los datos macros son buenos, seguirán siendo buenos, y por tanto subirá la rentabilidad. Pensamos que esos datos seguirán siendo buenos al menos un tiempo, hasta que todas estas decisiones de política monetaria restrictivas empiecen a hacer mella en el bolsillo de todos los ciudadanos americanos en los próximos meses, que es entonces cuando podríamos empezar a ver subidas de duración en la cartera y pasar de los ETFs de 0 a 1 año a 7 a 10, luego a 10 o luego a más de 20, ¿vale? Poquito a poquito, e ir incrementando la duración sería, pues yo creo, la decisión adecuada en los bonos americanos. No solo es la decisión adecuada que yo creo, aquí os he puesto la imagen de 3 inversores legendarios, Bill Ackman, Ray Dalio y Warren Buffett, cada uno de ellos con diferentes estrategias en renta fija, pero que al final con el mismo objetivo. Bill Ackman lo que hizo fue hace ya un par de meses advertir o invertir en corto de los bonos a más largo plazo americanos. Él pensaba, al igual que os estoy comentando, que las rentabilidades del 10, 15, 20, 30 años iban a seguir subiendo, e invirtió a corto
pensando precisamente que iba a pasar eso, y es lo que está ocurriendo. Por tanto, le está yendo sin duda alguna, desde que comunicó esa decisión, fenomenal esas inversiones de Bill Ackman. Ray Dalio, que directamente lo que ha dicho es que el cash es el king, es como ha definido, es el rey, es ahora mismo lo que hay que tener. Como os he comentado, en este ETF una gran parte del producto está ahora mismo depositado en efectivo, y realmente lo que piensa es muy parecido a Bill Ackman: no invertir en renta fija, sobre todo a largo plazo, e ir invirtiendo para que nos pueda dar algo de algo de rendimiento, y sobre todo tener efectivo para poder posicionarnos en oportunidades tácticas, tanto en renta fija como en renta variable. Warren Buffett lo que hizo es lo que os estoy comentando, es directamente invertir en los tramos más cortitos de la curva. Incluso él hablaba de eso, de 1 a 3 meses, e ir reinvirtiendo poquito a poquito, ¿no? Muchos me preguntáis: oye, Manuel, pero si estos bonos a más largo plazo están dando más rendimiento que los de largo plazo, primero, ¿por qué es? Y segundo, si, oye, pues voy a invertir en ellos. Aquí también hay que contabilizar el riesgo de reinversión, es decir, que tengamos un bono a un año al 5% y el de 10 a 3, ¿vale? Esto al final también, cuando invertimos a un año, nos dan el capital que estamos invirtiendo, el cupón, el rendimiento y el nominal, pero luego podemos tener el riesgo de reinversión de que las tasas hayan bajado mucho y podamos encontrar tasas mucho más bajas en los siguientes inversiones, ¿no? Nuestro escenario central es la posibilidad de que la Fed haga una pausa definitivamente, y que ante esa pausa pues los rendimientos a corto plazo ya empiecen a bajar, y que empecemos a ver, pues por lo tanto, ese riesgo de reinversión que podríamos ver en los mercados en los próximos meses. Como decíamos, hemos tenido también reunión del Banco de Inglaterra, en la que ha decidido mantener los tipos por primera vez en casi 2 años. Aquí os muestro una gráfica de cómo han sido las subidas de tasas Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo y Reserva Federal. Por primera vez, pues en los últimos 2 años, para esas subidas de tasas, en las subidas más agresivas de las últimas 3 décadas, parando las tasas de interés en el 5,25%, cuando ha habido, pues la verdad que bastante apretado, porque 5 de los miembros del comité querían dejar sin cambios las tasas en el 5,25, y 4 quería moverlos al 5,5, y ha sido el presidente del organismo quien ha tomado la decisión definitiva de dejar las tasas en los niveles actuales. Por tanto, en Reino Unido tenemos además unos datos de inflación que han ido a la baja, datos de inflación que podéis ver en pantalla, que tanto en los bienes, servicios, la inflación general o subyacente parecen ir corrigiendo la mayor desaceleración de los últimos 18 meses. Cuando se esperaba una inflación al 7%, pues hemos tenido un 6,7%, y el mes pasado fue un 6,8%, así que por tanto, la verdad que desaceleración sobre lo estimado y sobre el mes anterior, y eso por tanto nos deja que pensar que puede haber oportunidades interesantes en renta fija a ya más duración. Aquí lo que vemos es una exposición a bonos de Reino Unido, distribución en libras, 60 bonos, mayor desviación típica, mayor riesgo, porque tiene más duración, el vencimiento medio ya son 12,25 años, cupón y yield to maturity más alta, y al final, pues aquí lo que sí que estamos haciendo es invertir en tramos más largos de la curva, pensando que el Banco de Inglaterra definitivamente parará esa subida de tasas. Las catalizadores, como decíamos antes, pues son la pausa del Banco de Inglaterra, la caída de la inflación que hemos visto, y los datos macro que principalmente nos preocupa en el sector inmobiliario. Sector inmobiliario que está llevando a cabo, pues desde luego, que una desaceleración importante. El crecimiento de los precios de vivienda caen hasta alcanzar su ritmo más bajo en más de una década. Aquí lo que podéis ver es que los precios promedio aumentaron un 0,6%, cuando veníamos de un crecimiento del 1,9%, y preocupa que hay una gran parte de población, no digo una muy significativa, pero más que en otros momentos, que de aquí a final de año, sobre todo en los últimos meses del año, tendrá que decidir si cambia, porque les vence esos tipos fijos a tipos variables, o cambiar a tipos fijos, que tienen tipos variables, y ver si empiezan con esos tipos variables o cambian a tipos fijos a final de año, ¿no? Lo cual va a ser sin duda alguna un mayor coste para los bolsillos. Es verdad que la inflación de los sueldos también está subiendo, los sueldos están subiendo, pero desde luego que esto va a ser muy significativo. Igual que las pensiones están subiendo al final muchísimo, las pensiones ya en el mes de marzo se acordó que subiesen según la inflación, y el Reino Unido ha sido el país del G7 que mayor inflación ha tenido en estos últimos meses.
Por último, el bono oportunidad que vemos también interesante en el bono de Alemania, ¿vale? En el bono gubernamental, en el Bund alemán, que os explicaré a continuación. En este caso, exposición a bonos de Alemania, distribución en euros, 62 bonos, desviación típica 6,91, un poquito, como veis, en media del bono de la oportunidad que hablábamos de Inglaterra o Reino Unido, y que por cierto en Reino Unido también tenía algunos bonos de Irlanda, y aquí en este caso es totalmente exposición a Alemania. 6,91 entre uno y otro, entre Estados Unidos y Reino Unido, TER del 0,20, vencimiento 8 años, cupón medio del 1,27 y Yield to Maturity del 2,88. ¿Vale? El Yield to Maturity hay que contar cupón y rentabilidad por precio. Caídas que estamos viendo desde luego en los últimos meses y como catalizadores para pensar que pueda ser una buena inversión es la pausa del Banco Central Europeo, definida la semana pasada, la caída en la inflación, los datos macro y refugio en Europa. Los datos macro en este caso, recordar que hablábamos en Estados Unidos que buenos datos macro suben la rentabilidad de los bonos. Aquí lo que pensamos es lo contrario, que los datos macro en Alemania van a ir a la baja y que por tanto la rentabilidad de los bonos va a ir a la baja, lo cual suma por tanto dos cosas: caídas, pausa en el Banco Central Europeo, y caídas, datos macro que lleven a la baja la rentabilidad de los bonos. Banco Central Europeo y el Bund alemán, la correlación que tiene en esta gráfica de los últimos 10 años, como veis, es una gráfica que muestra una gran correlación, a pesar de que evidentemente la línea azul es los tipos de interés que han estado en niveles históricamente bajos los últimos años, y a pesar de ello, evidentemente, los bonos se mueven cada día, como podéis ver en la gráfica negra, subiendo y bajando según otras circunstancias. Pues cuánta QE, quantitative easing, cuánto de restrictivo es la política monetaria, cuánto de acomodaticio y todo eso, o la situación económica, pues va influyendo, como decimos, en la evolución de la renta fija, en este caso de Alemania. Cuando ya es a 25 años, pues lo que vemos es algo más diferente, y aquí lo que os muestro es que no siempre, a pesar de que el BCE suba tipos, no siempre el bono alemán va a subir a esos niveles, o no, cuando baje tipos no va a subir a esos niveles, y lo que podéis ver incluso es que en 2005 o en 2010 lo que vemos en este caso es que aquí se han mantenido planos o bajando, como podéis ver en este caso, y la rentabilidad del bono ha ido al alza. O en este caso también, en 2010, en los que bajaron tanto las tasas y sin embargo la rentabilidad del bono fue al alza. Por tanto, no hay una correlación 100% directa. Evidentemente la gráfica se parece, y que tienen en consideración otras cosas como, por ejemplo, los datos económicos. Y aquí os muestro pues lo que ha ocurrido en el último año con la rentabilidad de los bonos, en lo que podéis ver las subidas tan vertiginosas que ha tenido lugar por parte del Banco Central Europeo, que sobre todo se ven reflejadas en los tramos más cortos de la curva, por ejemplo, en el un año, ¿no? Esto es el de hace un año, y esta es la rentabilidad que ofrece ahora mismo el bono alemán a corto o largo o medio plazo. La inflación continúa bajando en Alemania, como veis, del 6%. Los datos del crecimiento de PIB, la verdad es que muestran una desaceleración de manera continuada, y es algo que nos preocupa, un 0,2%, y se estima que para el próximo trimestre pueda ser incluso del 0,3% negativo, así que por tanto crecimiento negativo. Sector de la construcción, una encuesta que hemos visto sobre los constructores alemanes, que advierte sobre la próxima crisis y está en niveles récord la cancelación de proyectos, como veis en la línea azul, o la falta de órdenes, es decir, las solicitudes o las ganas de los constructores debido a la situación económica. En agosto de 2023, esa encuesta de IFO, que realmente pues muestra ese sentimiento ahora mismo sobre la situación económica de la locomotora europea. Datos, por ejemplo, que podemos ver de empleo, que también está subiendo, el desempleo está subiendo, o datos que podemos ver del PMI servicios o del PMI manufacturero, que realmente tienen caídas que no se veían desde el año 2008 o desde el COVID. Así que por tanto, igual que, como decíamos, en el sentimiento en el IFO. Así que por tanto, en este vídeo se intenta explicar pues estas reuniones que han tenido lugar. Como decimos, pausa en los principales bancos centrales, en la FED, Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Veremos, porque va a ser claros protagonistas del mercado de cara a los próximos meses también, igual que lo están siendo a día de hoy, pero en ese transcurso creemos que puede ser interesante bonos a corto plazo en Estados Unidos, bonos a más largo plazo en Reino Unido y bonos a medio plazo en Alemania.
Y bueno, pues espero que os haya gustado. Como siempre, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pues, cosa a mejorar, evidentemente, tenéis los comentarios que tendremos en el vídeo para poder opinar, para poder darnos vuestro feedback. También, como siempre, nuestros teléfonos de contacto y en mi email, manuel.pinto@xtb.es. Así que abiertos a cualquier comentario, que es lo más importante para nosotros. Un abrazo y que tengáis una buena semana de trading.